¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Más Salud. El día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Quédese hasta el final porque tendremos música, tendremos historia, tendremos momentos emotivos. Así es, porque estamos muy bien acompañados del doctor Nicolás Espinosa, especialista en traumatología deportiva y medicina regenerativa. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar presente acá. Y bueno, saludos igual a todos los televidentes. Bueno, creo que ahora son comunidad, ¿no? Son seguidores, hemos cambiado los tiempos y bueno, espero poder aclarar algunas dudas, hablar de salud y bueno, hablar también de todo lo que podamos. Claro que sí, doctor. En realidad, nuestro objetivo es humanizar al doctor que tenemos invitado y obviamente el día de hoy es usted y queremos conocer la persona que hay detrás de la bata, la persona que está cuando no está operando. Entonces, nos gustaría iniciar preguntándole cómo está, cómo se encuentra. La verdad, bien, muy feliz, algo nervioso de estar siempre en cámaras, pero feliz. Creo que la vida, la medicina y todo va armándose, agarrando camino y creo que disfrutamos día a día de la profesión, de lo que hacemos, ayudando a las personas, salvando vidas y cambiando totalmente el estilo de vida de muchas personas que sufren dolor y lesiones deportivas y lesiones articulares. Qué bonito, doctor, poder engranar la profesión con el estilo de vida. Háblenos un poquito acerca de los inicios. ¿Cómo fue que usted se introdujo en el mundo de la medicina? ¿En qué momento usted hace clic y dice, quiero ser médico? Es una pregunta muy difícil, Paula, porque creo que hasta a mí me costaba responderla al principio. Es muy interesante porque en los inicios creo que no tengo familiares ni gente del área de la salud que me pueda haber orientado. Todo esto surge desde la época de colegio, cuando, poquito para que sepas, yo era gran alumno de matemática, física y química. Todos me daban ya el título de ingeniero desde el colegio. Es más, he sido ganador de las Olimpiadas Departamentales de Química, representante a nivel nacional y concursado por un cupo para los iberoamericanos de química. O sea, estaba en otro mundo, totalmente. Todo un cerebrito matemático. Estaba en esa época, ¿no? Y acabando el colegio, yo salí muy jovencito, apenas había cumplido 16 años y ya era bachiller. ¡Wow! No sabía qué hacer de mi vida. Tenía ingreso libre a la universidad por haber ganado esos títulos y un compañero, un amigo por ahí me dice, no, o sea, ¿para qué ingeniería? Mejor ser médicos, así sabes qué tiene y sabes de qué te vas a morir. qué buen concepto. Creo que me llegó al corazón, agarré mis documentos y en vez de irme a ingeniería, creo que sin que sepan incluso mis padres, me fui y me inscribí en medicina. ¡Wow! O sea, creo que es el destino, es el llamado del destino. La carrera lo eligió usted definitivamente, Yo creo doctor. que sí, porque fui, le comenté a mi mamá y a mi papá, tiran un grito al cielo porque en ese entonces la carrera de medicina, ahí hasta el día de hoy es catalogada, ¿no? En la universidad pública, de difícil acceso. No tenemos que dar exámenes de ingreso, hacer preuniversitario. Y el premio que yo tenía por ganar las Olimpiadas, podía entrar a cualquier carrera, menos a medicina. No, es que cuando hablamos de entrar a la carrera de medicina, realmente tiene que haber competencia al momento de ingresar, porque no es cualquier carrera. Yo siempre lo digo, doctor, un contador se puede equivocar, en los números se repone, ya está, se arregla el error y ya, pero equivocarte en una operación es equivocarte con la vida de un ser humano y es muy complejo. Claro, ¿no? Y es así que entre cosa y cosa voy, me inscribo y no sabiendo a lo que me había enfrentado, puesto que mi papá y mi mamá me dicen, tengo conocidos, amigos, los hijos de una colega que están intentando 1 o 2 años a medicina, no logran entrar, me vino el miedo. ¿A qué me metí? Creo que era muy joven y desde ese entonces siempre era luchaba por lo que quería, sabía que estaba ya metido como en un problema, por así decirlo, y me puse a estudiar, ¿no? Como corresponde. Claro. Gracias a la modalidad de ingreso que teníamos el examen directo, opté directamente por un examen, no hice el año de propedéutico como se hace en otras ciudades. Incluso llegaba gente de Cochabamba. Yo estoy en Oruro, para aclarar un poquito, Paola. Ya. ¿Usted es de Oruro, doctor? Soy orureño, aquí en el corazón. Quirquincho de corazón. Quirquincho de corazón. Entonces llegaba gente de Cochabamba, de Sucre, gente que no había podido ingresar a estas universidades.
iban a Oruro para vencer el examen y luego hacerse el traspaso al sistema. O sea, había una doble competencia. ¿Empíricamente era más fácil el examen en Oruro? No empíricamente, sino que se hacía mucho después de las demás universidades. Era como ya. que como la rezagada más o menos. Más o menos, y lo hacían estratégicamente, yo pienso, para recolectar gente y más fondos, ¿no? Claro. Pero estaba al final ahí, tuve que dar el examen, todo nervioso, todo preocupado. Mi papá y mi mamá estaban igual muy preocupados porque creo que perder un año o no ingresar pues, significa un golpe fuerte para alguien, ¿no? Y especialmente a la edad que estaba con una madurez muy... Más allá de eso, creo que la ansiedad les ganaba a sus papás de saber que su hijito iba a entrar a la carrera de medicina. Claro, y no, gracias a Dios rendí el examen, muy seguro de la nota que había sacado, pero pensé que era una nota baja, que iba a entrar con lo justo, y el día que salen los resultados estaba entre las 3 mejores notas de ingreso, así que... ¡Qué alegría, qué orgullo para sus papás! Medicina me abrió las puertas, creo, la carrera me eligió a mí, creo que más que yo a ella, y a partir de ahí inicié una carrera en el mundo de la medicina, en la facultad, con grandes logros, gracias a Dios. Creo que soy un alumno muy, muy regular, con buenos promedios. He obtenido... ¿Fue difícil para usted, doctor, pasar del mundo de los números al mundo de las letras, origen, inserción, venas, arterias? Creo que no, como te dije, algo fue muy natural, se dio muy natural. Desde el primer año tuve una facilidad, creo, con la lectura, la comprensión. La carrera de medicina se caracteriza por ser muy teórica. Dicen que hay que ser muy memorio, ¿no? Sí. Acá. Pero lo sentí muy natural. Un poquito recordando y volviendo al pasado, digo, no tengo ese recuerdo de estar sufriendo, de estarme amaneciendo, todo. Creo que siempre he rendido muy buenos exámenes, como te comentaba. Incluso he sido campeón finalista de las Olimpiadas de Anato de mi facultad. Segundo lugar en las Olimpiadas de Histología, creo que es un concurso interno que se hace entre todos los alumnos. Las famosas Olimpiadas que eran muy propias de esa época, ¿no? Exacto, ¿no? Y tanto en las materias más fuertes del primer año yo saqué los 2 lugares, en tercer año gané las Olimpiadas de Farmacología. O sea, creo que fue un camino cuesta arriba para mí y lo sentí muy cómodo, muy natural, y como te digo, siento que la carrera me abrió los brazos y engranamos perfectamente. Uno para el otro. Doctor, ¿y en qué momento de su ejercicio profesional o tal vez como estudiante usted decide que quiere hacer la especialidad de traumatología? Porque creo que ese es un segundo paso muy importante en la vida de un médico, escoger la especialidad. Claro, durante la facultad y durante los años de estudiante, yo estaba inclinado a 2 ramas, que era la oftalmología y la otorrinolaringología. ¿Todo por qué? Porque desde muy pequeñito que tuve problemas de vista y varias fracturas nasales, visitaba continuamente a estos especialistas y creo que logré identificarme con ellos, 2 doctores. Caserito del otorrinolaringólogo. Exactamente, fueron varias veces que tuve que acudir a él, me hicieron procedimientos, la parte de la vista también, entonces me sentía muy identificado. Yo dije, quiero ser como ellos, quiero tener esa vida, quiero ser ese tipo de médico, porque colegas actualmente mis profesores, gente mayor, pero en ese entonces eran muy profesionales, muy pulcros, yo quería ser como ellos. Pero fue hasta llegar a la realidad, ¿no? Que es el internado, donde ves cada área, cada especialidad, cada rote, ves la realidad de lo que te ofrece. No es como parecía la medicina, de las aulas a las prácticas hospitalarias. Ya. Y es entonces ahí que en el último año de medicina, como te comentaba, yo estaba en Oruro, es el sistema público, la Universidad de Medicina, es la Facultad San Agustín de la Universidad de Oruro. Hice el traspaso acá a la San Simón, me vine el último año para hacer la parte del internado también. Hice el internado en el Hospital Viedma, donde obviamente es un hospital de emergencias, de agudos, donde llegan los pacientes críticos, accidentados, referencias de todo el sistema público departamental, y se ve mucho de estos casos del área traumatológica. De todo se ve en el hospital. Exactamente, ¿no? Pero creo que me apasionó el área traumatológica, me tocó hacer los rotes de traumatología, me fue muy bien. Fue algo que igual nunca yo creo que pasaba por mi cabeza también ser traumatólogo. No sabía el verdadero alcance tampoco ni de la especialidad, no entendía mucho, no tenía una orientación plena de un conocido, familiar cercano. Es como que me fui aventurando en el mundo de la medicina, de la especialidad solo. Cada elección que hacía la tenía que asumir los pros y los contras solo. Entonces vi, pero que era un área muy bonita, emocionante, salvabas vidas, trabajabas minuto a minuto, cada segundo contaba.
Y bueno, los especialistas que están ahí también me dieron una manito más para la decisión, ¿no? Viendo su estilo de vida, Claro. cómo se comportaban como profesionales, y fue así que me fui orientando lentamente hacia el área de traumatología. Este es el estilo de vida que yo quiero, dijo Doc. Sí, más o menos, ¿no? Y ahí hay un pequeño remate en todo esto. A ver, cuéntenos. En los médicos, cuando estamos haciendo la parte del internado, nos mandan 3 años a provincia. Sí. Me tocó la de Virgarzama en el Chapare boliviano, es la verdad, un hospital de segundo nivel muy movido, que en ese entonces llegaban igual todas las referencias de la zona y todos los accidentados. Sabemos que la carretera Santa Cruz es bastante peligrosa también, bastante concurrida. Entonces, con los conocimientos previos que tenía, me tocó estar ahí en una época donde justo no había el traumatólogo de planta, creo que había hecho traspaso, cambio, entonces me tocó asumir de manera informal esa función y me sentí muy identificado. Y Se sintió cómodo, como pez en el agua. Esto es lo mío, dije. Y ya, de ahí no hubo dudas. Agarré, me inscribí y me fui por la traumatología. Excelente, doctor. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que usted ha pasado dentro de su ejercicio profesional ya como traumatólogo? Hay varias cosas que te marcan la vida, ¿no? Dentro de la especialidad. Creo que las cosas que más nos marcan es estos casos de accidentados graves, la verdad, donde están entre la vida y la muerte, lesiones severas, fracturas complejas, polifracturados, lesiones combinadas, donde tienes que entrar a un quirófano a veces a altas horas de la madrugada, a pesar del cansancio, a pesar de tu vida, tu programación y tu familia, donde estás luchando por la vida de una persona que tal vez ni conoces, ni sabes nada de él, puede ser buena, puede ser mala, pero tu convicción hace que des todo de ti, incluso más allá de tu propio cansancio, la fatiga mental, por salvarle la vida. Ha habido casos muy, muy severos que nos ha tocado, junto a todo el equipo, cirujanos de tórax, neurocirujanos, maxilofaciales, que hemos tenido que hacer intervenciones, cirugías de control de daños, donde pones en primer lugar la vida, y son cirugías de 3, 6, 8 horas, dependiendo, donde hemos tenido que hacer revascularizaciones, reinserción de extremidades. Creo que más que marcarte es como que te quedan, porque son personas que una vez salen, logran sobrevivir, te enteras de su historia. Me toca atender personas muy jovencitas, casi niños, donde se me partía el corazón al verles que su vida estaba marcada ya totalmente por lo que les había pasado. Gente que no tenía o que estaba en mal lugar, en mal momento. Me tocó atender a colegas, amigos, incluso del área músicos conocidos que habían pasado por estas cosas. Creo que eso es lo que te va marcando, ¿no? Cómo puedes tu conocimiento, tu presencia y tus decisiones pueden cambiar totalmente la vida, no solo de una persona, sino de toda una familia, ya que detrás de esa persona ahí puede ser padre, madre, hijo, tío, abuelo, y deja un gran vacío si es que algo va mal. Y esto es bien importante recalcarlo, doctor. Cada paciente no es solo un número más, no es un expediente más, es un ser humano, es el papá de alguien, es la mamá de alguien, el esposo o el hijo de alguien. Y es bien bonito saber que hay médicos que lo consideran así, que lo toman en cuenta de este modo. Doctor, perdón la pregunta un poquito personal, pero ¿qué es lo que usted hace para poder mantener esa entereza, esa sensatez, esa paz al momento de transmitir un diagnóstico tal vez malo o dar una mala noticia? Porque sabemos, más allá de ser médico, usted es un ser humano, y estar presente en medio de estas situaciones complicadas, ¿cómo las maneja usted emocionalmente hablando? Es que son momentos muy complicados que te tocan asumir, ¿no? Creo que el estatus de médico especialista, el que está atendiendo el caso, es la responsabilidad que llevas sobre el paciente, y en el caso de dar buenas noticias es gratificante, ¿no? Claro. Pero cuando te toca dar las malas noticias es un doble impacto, ¿no? Porque te sientes tal vez derrotado, es como que perdiste la batalla no contra el paciente, contra los hechos, contra lo ocurrido, no pudiste salvar una vida, y obviamente transmitir eso a una familia que de por sí está dolida, golpeada por los incidentes, se multiplica más. La empatía, creo que la empatía es muy importante desde el primer inicio, ¿no? Es el contacto que tienes con los familiares, la forma en que les comunicas, saber quién es el familiar más cercano, quiénes pueden ser, el entorno, el lugar, prepararlos. Es muy importante, ¿no?
Creo que nos ha tocado en algún momento también a nosotros ser pacientes. Todos tenemos conocidos, familiares que pasan. Nadie se libra de esto, yo digo, ¿no? Sí. El camino para todos tiene el mismo destino o el mismo final. Entonces, creo que actuar con la mayor empatía, intentar ponerse en el lugar de la persona, usar las palabras adecuadas y no ser frío, decir, este paciente ya fue o es un deceso, explicarles, intentar suavizar hasta el tono de voz muchas veces ayuda, pero siempre es trágico y triste dar estas noticias, no es lo que alguien quisiera, la verdad. Totalmente de acuerdo con usted, doctor, y lo felicitamos por esa empatía, por esa humanidad que hay detrás de la bata. Y justamente nuestra siguiente pregunta va en función a esto. ¿Qué hace el doctor Nicolás cuando no está operando? Porque sabemos que no está operando todo el tiempo, doctor. Queremos conocer cuáles son sus hobbies, cuáles son sus ocupaciones fuera del hospital, fuera del quirófano. Bueno, todos somos humanos, tenemos una vida detrás de la máscara, a veces que es la profesión, la especialidad o el rubro al que nos dedicamos. Personalmente estoy ahorita en una etapa de mi vida muy bonita, tengo una esposa y una bebita de 3 años. Les dedico casi tiempo completo, diría ellas. Intento pasar el mayor tiempo posible con mi hija, buscarnos actividades junto con mi esposa, actividades familiares, salidas, juegos, viajes. Intentamos que la bebé tenga una infancia, una niñez que sea memorable y que pueda recordarlo con mucha alegría. Y eso creo que ahorita es mi primera función. Creo que estoy en la modalidad padre. Qué bonito. Sé qué que bonito, no va a durar doctor. mucho, ¿no? Los añitos son contados, pero quiero yo personalmente disfrutarla a mi beba mucho. No hay mejor etapa para disfrutar de los hijos que la primera infancia, hasta los 5 o 6 añitos. Exacto. Porque ya después viene el colegio y ellos están ocupados. Esa es mi primera. Obviamente antes de eso y actualmente mantengo otros hobbies o ocupaciones que también permiten despejar la cabeza, porque el mundo de la medicina, habla gente, ¿no? Los médicos andamos ocupados, el horario es muy caótico, nos sacan de fines de semana, domingos, feriados, especialmente a los que nos dedicamos al área quirúrgica, ¿no? Que tenemos que operar cualquier día, cualquier hora, entonces se estresa, uno se agota. Es verdad, hay un agotamiento emocional, psicológico, y hay que hacer algo. En su primera etapa yo tengo un hobby, una pasión, se podría decir, que es la astronomía. La astronomía. La astronomía desde la ya. universidad más o menos, me empecé a formar de manera autodidacta en la astronomía, ¿no? Como ciencia, ¿no? La astrología, que es otra cosa y que muchas veces confundía, nada de signos, que no. No, astronomía. Astronomía, posicionamiento, los cuerpos celestes, la gravedad, las teorías, todo lo tal. Lector ávido de lo que son las tesis de Newton, de todo, he leído de Steve Hawking muchos libros. Y bueno, estoy inscrito en muchos cursos, estoy inscrito en los portales oficiales de la NASA, soy seguidor de cada proyecto que hace, el proyecto Juno que ha ido a Júpiter, Cassini que ha ido a Saturno, el que está actualmente en camino hacia las lunas de Saturno en busca de agua, el proyecto Artemisa que está pronto a lanzarse, ya fue el proyecto piloto Artemisa. Ajá. En todos estos que estoy mencionando he mandado cápsulas con mis datos, mi nombre. Es una forma de que la NASA incentiva a que la gente conozca del trabajo que está haciendo. La NASA es una organización internacional que se encarga del estudio del espacio, todo aquello, ¿no? Ya. Entonces quiere llegar a la gente, ¿no? Para ver que uno piensa que están gastando el dinero haciendo cosas, ¿no? Claro. Pero llevan toda esa tecnología que en un momento llevó al hombre a la luna, el año, por la década de los 60, el año 69, es la tecnología que hoy en día usamos en los hospitales, con cada cámara, en los programas, la transmisión con el internet, los resonadores, los tomógrafos, todos esos nacen de estos estudios. Entonces me apasiona doblemente esto. Claro. Hago un seguimiento constante, como le digo, tengo inscrito mi nombre y un montón de cosas, y gracias a Dios me dio la oportunidad hasta de llegar a la NASA. He logrado visitar las instalaciones, tengo las entradas, he hecho parte de los entrenamientos. Realmente una pasión en su vida, doctor. Sí, he ido a los lugares de lanzamiento original de los diferentes cohetes, conocido el original, el transbordador espacial. Hemos ido a los lugares donde se está construyendo el proyecto Artemisa, como les digo, que es donde, bueno, tal vez algunos saben, algunos no, el hombre desde ese entonces no ha vuelto a pisar la luna. Claro. Está en un nuevo proyecto para volver a llegar a la luna y en poco tiempo lograr colonizar
o llegar a pisar Marte. Entonces se ve como una estación la Luna, como un lugar de abastecimiento, entonces se quiere formar como una pequeña colonia para que sea un pequeño salto hasta Marte. Oh, ya Todo ese proyecto es realmente como un interesante. transbordo más o menos. Algo así, como una parada estratégica, entonces se vienen cosas interesantes. Yo hago un seguimiento constante, y ni qué decir de las partes de los eventos, alineaciones. Doctor, pero debería difundir más esta información en sus redes, usted que es tan conocedor de esta área. En algún momento he empezado a hacerlo, ¿no? Pero el tiempo no te deja, pero lo disfruto a mi manera, ¿no? Es algo que hago, es algo que hago constantemente. Qué bonito, doctor. Pero los que lo conocemos, lo seguimos de cerca, sabemos que usted tiene un hobby, una pasión un poquito más cultural, más acercada a la música. Por favor, cuéntenos acerca de esa pasión que usted tiene. Eso es otra cosa, ¿no? El mundo musical. Tal vez muchos y gran parte de los colegas, amigos me conocen también por ese medio que es el mundo musical. Por circunstancias de la vida estoy como charanguista de varios grupos musicales. Y a mí me impresiona el hecho de que usted pueda darse el tiempo de operar, de estudiar. Ahora que sé su pasión sobre la astronomía, igual que esté en medio de todo esto súper informado, pero además cumple con todas las presentaciones que usted tiene con diferentes grupos, y uno de ellos es uno de los más renombrados acá en Cochabamba, Bolivia, el grupo Hualiqui. Sí, ya son aproximadamente 2 años que soy el charanguista oficial del grupo Hualiqui. Hemos hecho varias presentaciones, grabado algunos temas. Justo hace poco lanzamos el tema bicentenario para Bolivia por los 200 años de fundación. Entonces es algo que igual de un hobby, de un pasatiempo, fue agarrando fuerza, fue agarrando seriedad y hasta algún momento profesionalismo, ¿no? Porque ya estoy con gente que trabaja, vive, ha estudiado la música, que para mí es algo complicado porque yo soy totalmente aficionado. Ya. Me considero Quienes lo hemos escuchado tocar, no decimos eso, doctor. Me considero un músico amateur o aficionado, como le dije. Nunca he tenido la escuela de música. Es más, toco muy poco. ¿Y cómo nace esta afición o este gusto por el charango? Más o menos durante la facultad, cuando empezaba la carrera de medicina, empecé a tocar algo de guitarra, algunos amigos, la clásica guitarreada de amigos en la parrillada, y me pareció un instrumento interesante. Fui practicando un poco, mejorando, hasta que logré formar una banda de rock con algunos amigos, ¿no? Pero muy básico, una banda muy de pasatiempo, no éramos muy buenos, teníamos pocos instrumentos, pero ya tenía una idea de la guitarra. Fue hasta la época de la residencia, ya cuando estaba haciendo la especialidad en los últimos años, que uno de mis profesores, la verdad yo no sabía, pero uno de mis profesores resultó que era el primer charanguista del grupo Proyección, o sea, wow. El doctor Mijail Montaño, realmente está en... mentor. Es el que mi mentor, mi profesor en la traumatología y en la música. Él precisamente no me incentivó a que toque nada. Yo lo escuché tocar en una reunión que tuvimos. Justo estaba Yuri Ortuño, estaba todo el grupo Proyección, y eran re amigos. Yo decía, wow, el doctor tiene mucho dinero, se trajo todo el grupo de manera privada para su cumpleaños, ¿no? Cuando resulta que eran amigos íntimos. Claro. El hijo de Yuri se llama Yuri Mijail, en honor a él, que es el padrino. O sea, claro. Y cuando me entero bien, él grabó los primeros discos, cuando todavía eran los vinilos. Entonces, claro. Ese día de la reunión tocan la música folclórica, creo que a todos nos gusta, nos apasiona como bolivianos. Yo como buen orureño vivo con eso. Pero escucharlo en vivo, interpretar el charango, fue algo que me quedó marcado y dije, ese instrumento suena muy hermoso, cada sonido de las cuerdas te hace vibrar. Quiero. Nosotros queremos vibrar también, doctor, y sabemos que nos ha traído el charanguito. Podemos pedir a producción que nos pase, por favor, el charanguito y nos deleite con un par de notitas de alguna de las canciones que más le guste, tal vez, interpretar, doc. Gracias. Le pedimos que traiga el charango porque para nosotros es importante justamente mostrar este otro lado del doctor Nicolás. Por favor. A ver, mientras afinamos un poquito, te termino de contar la historia de cómo me consolido en el mundo del charango. Ya. Porque hasta ahí era aficionado, un par de notas, tocaba en mi habitación para pasar el tiempo. Y al igual que hacemos la provincia en la época de estudiantes,
Ahora, cuando somos especialistas, tenemos que hacer 1 año de provincia, Claro. un servicio rural obligatorio. Ajá. Es una forma de devolver al país lo que gastó en tu formación, más o menos lo ves, ¿no? Claro. Y a mí me tocó una provincia que se caracteriza por esto. Aiquile. Exacto. Qué lindo. Me mandaron a Aiquile, tampoco tuve mucha elección. Ya. Se abrió la plaza, me tocó, se hizo el sorteo, me tocó a Aiquile. Qué lindo. Y bueno, llegué a Aiquile, estaba ahí, ya trabajaba como especialista, había charangos. Este es un charango aiquileño, por si acaso, de un constructor Torricos. Qué lindo. Me lo traje también. Entonces, es como que también las cosas se iban dando, todo era muy natural. Todo en su vida tiene un engranaje, doctor, así súper natural. Qué bonita ¿Verdad? historia. Entonces, ahí fue un poco practicando, ensayando más. Estuve partícipe o activo en las ferias del charango, y creo que de esa manera me fui haciendo conocido en el mundo y me fueron haciendo invitaciones. Toqué con la gran orquesta Cábala, he tocado con la orquesta Vintage igual. Ya. Me han llamado para grabar temas o hacer acompañamientos en charango para temas de un poco de pop, de ese estilo más latino. Ujú. He grabado cumbias con la gran orquesta Cábala, algunas morenadas. Como mezclas más o menos. Claro. Con Waliki, como dije, activo, estamos haciendo canciones, temas, presentaciones. Y actualmente estoy junto también a Marco Lavallén, que es un solista, cantautor boliviano, ex guitarrista de Los Carcas. Ujú. Y ese es para mí como uno de los trabajos más difíciles, porque ya estoy reemplazando al charanguista que ahora está con Tupay. Wow. Entonces ya viene otro tema, pero Está como que subiendo de nivel paralelamente. es algo que ya se me escapó de las manos y que hoy en día, soy sincero, a veces les digo, no puedo a veces llevarlo porque la gente es profesional en esa área. Es como agarrar a alguien y venir a operar conmigo, ¿no? Yo he estudiado Claro. y vivo para operar, no tanto así para tocar. Nunca he tenido una escuela, digo. A veces entre broma y broma les digo, ¿cómo he llegado tan lejos sin saber una escala, menor o mayor? Pero es que seguramente tiene un oído desarrollado, doctor. Pienso que es más la práctica, creo que la práctica y ser constante, ¿no? Es como que me propuse sacar un tema, otro y no me van a ganar, quiero y logré. ¿Y qué tema nos va a tocar el día de hoy? Temita, a ver, para que sé que lo van a reconocer, es uno de los temas más lindos del folclore boliviano a mi gusto, de Los Carcas, obviamente, composición de un gran charanguista, Fernando Torrico, a quien igual admiro mucho. Tuve el placer también de conocerlo, compartir, y yo pienso que lo van a reconocer. A ver. Ahí Qué está. bonito, Algo doctor. nervioso y frío. Hace cantar al charango, doctor. Hay que calentar un poco los deditos, pero Qué bonito que tenga este tipo de actividades de esparcimiento, que claro, al inicio fueron como una actividad de esparcimiento, pero en este momento eso ya es como una segunda profesión, una segunda dedicación en su vida, doctor. sí, la verdad, pero como le digo, a veces es como que llega un momento en que me agota, ¿no? Cirugías, algo, ensayos, presentaciones, grabaciones, muchas veces es de noche, en eventos, fiestas, y ya te complica la vida, más la paternidad, y es al momento que ya estoy empezando a decidir, ¿no? Que sigo o no sigo, o elegir un grupo, 2, seguir. Claro. Pero cuando estoy cansado, fatigado, me voy. Tengo una parte en la casa donde tengo armado como mi pequeño estudio, mis parlantes, mis guitarras, todo. Y me dedico a hacer charanguito, ¿no? A escuchar, a relajarme, me ayuda. Es que eso le desestresa. A relajarme, claro, ¿no? Pero ya tocar a nivel profesional a veces es estrés. Porque hay que sacar muchas canciones nuevas, te dan temas nuevos, o hay algunas fraternidades que quieren que toques estos temas, y para mí ya es muy difícil, que no estoy tan constante en este mundo, ¿no? Pero se hace hasta donde se pueda y hasta donde nos lo permitan, voy a estar presente, ¿no? Y también mucho tiene que ver el apoyo de mi familia, mi esposa, mis papis, que me han apoyado en esto y me han dado a veces los medios para poder seguir. Doctor, antes de finalizar este sector, hablando acerca de usted, acaba de tocar un punto bien importante, creo yo, para la mayoría de los médicos: la esposa.
el pilar fundamental en la vida, creo yo que es el pilar fundamental en la vida de un doctor, de un médico, porque cuán difícil comprender, ¿no? Que mi esposo tenga que salir a las 2 de la madrugada a operar, perderse por 6 horas, que no me conteste el celular, a veces se pierde también actividades o presentaciones importantes de la nena. Háblenos de su esposa, doctor. Wow. Bueno, la verdad, muy feliz de hablar de ella. Es una mujer creo que tuve suerte entre tantas cosas. Es algo interesante. Muchas veces por el rubro y el entorno terminas casado o en una relación con alguien del sector salud. Es muy común que el médico esté casado con otro del rubro, sea médico, enfermera o bioquímica, claro, porque es donde pasas tanto tiempo dentro de un hospital, haces guardias de 24, 36, vives, almuerzas, duermes ahí. Sí. Es inevitable conocer a alguien, enamorarte tal vez. Muchos de los colegas, la mayoría de sus parejas son del área salud. Mi esposa no es del área salud. Qué suerte, doctor. Sí, yo creo que sí. Tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Que te lo cuento en un momento. Porque si es del rubro, entiende la emergencia, claro, entiende cómo son las cosas, entiende cómo se puede desorganizar una emergencia, paciente que se complica, que hay que entrar a una terapia, una segunda cirugía, y lastimosamente sacrificando días, horas, como tú dices, actividades festivas hasta de la familia. En este caso, mi esposa de profesión ingeniero, pero ella la conozco del mundo artístico. Ella es bailarina, bueno, era bailarina de profesional y de elencos como Fico Show. ya. Entonces de ahí donde la conozco por contactos propios. Su hermana es del rubro salud y es de ella mediante cual tengo contacto, pero ella nada, no, cero. Ya. Entablamos una amistad y al poco tiempo una relación y bueno, hoy en día estamos casados, tenemos una linda beba, pero es difícil mantener, hay que cuidar de agentes externos, tu familia, hay que tener cuidado en eso porque si hay lugar a malos entendidos, como tú dices, no es normal salir a medianoche, 1, 2 de la mañana y volver. A veces muchos quirófanos por el tipo de pared o algo, a veces incluso no hay buena señal de celular y claro, da lugar a... Pero intento equilibrar esa vida, respetar siempre a mi esposa, respetar a mi hija también, ¿no? Que es otra parte importante que veo en esto, tener una vida equilibrada y así como la cuido y la respeto, siento que ella de su parte da lo mismo y que me permite tener una actividad laboral, profesional plena y también esas actividades extracurriculares como es la música o la astronomía, que a veces lo hacemos hasta en equipo. Que no solamente es eso, sino es un apoyo, doctor, para usted, porque claro, la mente de un médico tiene que estar completamente vacía, tranquila, calma para poder operar, pero si hay una persona detrás que está, que ¿dónde estás? ¿Que por qué no me contestas? Entonces es difícil para un médico. Por eso siempre me gusta recalcar el papel importante de la esposa del doctor, porque es quien le da paz. A veces, ¿no? todo matrimonio, toda relación tiene su época alta, su época baja. Hay que saber adaptarnos, hay que saber salir adelante. Creo que para cada momento lindo, bonito, cada recuerdo, siempre hay un momento detrás que hubo problemas o algo. Claro. ¿No? Hay que saber pasar ese momento, saltar al siguiente momento lindo y a veces no dices el esfuerzo, todo vale la pena por los hijos, por la sonrisa de los niños. Pero siempre es saludable la paz mental con tu pareja y bueno, creo que cada uno tiene su propia vida, dentro de su matrimonio sus propios problemas, pero eso no tiene que dejarnos, no tiene que consumirnos, ¿no? Y como médicos, tanta paz como tal, aunque no creas, así es al revés, yo diría, o en nuestro caso. Quirófano es más una fiesta para nosotros, digo, para mi equipo, todo. Nos gusta operar con música, claro, volumen fuerte, mejor si es movida o bailable. Qué lindo, doctor, qué bonito haber conocido esta parte humana, la parte de papá, la parte de esposo, la parte de charanguista. Pero ahora entremos en algo que me llama mucho la atención referente a su currículum. Yo estaba leyendo e investigando un poquito y dice que usted está como que especializado en el área de traumatología deportiva, pero además en la medicina regenerativa ortomolecular. Háblenos acerca de esto y ya entremos en contexto de la medicina. Bueno, sí, como tú estabas diciendo, Paola, la especialidad de base es la traumatología y ortopedia, donde tratamos pacientes accidentados, fracturados, lesiones
musculoesqueléticas. La ortopedia es un poquito más a lesiones degenerativas, el pie plano, artrosis de cadera, ¿no? Pero los tiempos están cambiando, la evolución, la tecnología nos abre nuevas puertas y la medicina cada vez está más centrada o especializada. Claro. En este caso, he empezado a trabajar en un rubro, se podría decir, o en un área de la medicina, que es la medicina deportiva, en este caso la traumatología deportiva. Ya hace varios años que trabajo con centros específicos en esta área y he trabajado con equipos profesionales, tanto en voleibol, futsal y de la liga profesional. En su tiempo hemos estado incluso apoyando a todo lo que es el equipo de Palma Flor, que estaba hasta en la Copa Libertadores. Años anteriores, hasta ahora sigo todavía cubriendo algunas pacientes del equipo de San Antonio de Bulo Bulo, de la liga profesional, y como bueno rureño, siempre gracias a los colegas, me mandan mucho paciente de allá, de San José, de equipos de Real Oruro, que todavía son conocidos míos. Tengo una relación muy fraternal con una de las deportistas más famosas de Bolivia, que es Nevia Coca, olimpista, es la formadora de grandes corredores, entre ellos nuestro atleta más famoso, Gary Valle, actualmente es su entrenador a pesar de la polémica, pero esto igual me permite atenderlos de manera muchas veces hasta gratuita y voluntaria, ¿no? Porque sabemos que nuestro deporte a nivel Bolivia carece a veces del apoyo. Entonces fue de a poco que me fui metiendo al mundo de la medicina deportiva. Obviamente posterior a eso tuve que hacer cursos, algunos posgrados, y descubrí un área apasionante que es la ecografía. Ah, mire usted. Y eso es algo que ha revolucionado el mundo de la medicina deportiva, ¿no? Antes la ecografía era como un aparato estático, un consultorio aparte y tenía que haber un especialista, que hoy en día hay todavía el médico radiólogo o imagenólogo, ¿no? Que hace estos estudios. Que además era vista como un método de diagnóstico solamente, doctor, ¿no? Exactamente, era como que algo que el médico no podía tocar, pero hoy en día la ecografía se ha vuelto, es como tener un celular en la mano, casi una necesidad. Es entonces que juntando la traumatología que ya tengo de especialidad de base, la medicina deportiva que me ha abierto las puertas también y constantemente sigo haciendo muchos convenios con estos equipos, gente que trabaja y deportistas que vienen y confían en mí. Decido hacer posgrados en ecografía general, posteriormente ecografía musculoesquelética y intervencionismo ecoguiado. O sea, empezamos a usar el ecógrafo como una herramienta de día a día en nuestro consultorio. Y eso nos abre la puerta a un nuevo mundo que es la medicina regenerativa, por así decirle, y el mundo de los ortobiológicos se denomina exactamente, no medicina ortomolecular, que es como algo similar pero diferente. Ya. Entonces, gracias a conjuncionar esto y aprovechar el propio cuerpo, la inflamación, los mecanismos reparadores naturales que tenemos hoy en día, se hace y se extrae, ¿no? Es de ahí donde nacen terapias como el plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento, y gracias a la extracción, al uso del ecógrafo y a las terapias invasivas ecoguiadas es que podemos hacer infiltraciones, drenajes de manera precisa para recuperar lesiones que antes podían tardar mucho más tiempo. Doctor, ¿se ha escuchado hablar mucho de este famoso plasma rico en plaqueta en pacientes con artrosis, por ejemplo, en rodillita? Del 0 al 100, ¿cuán efectiva es esta terapia? La terapia con plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento tiene muchas cualidades y funciones, pero a veces también depende del tipo o la calidad del paciente. Claro. No a todos les cae igual estos procedimientos. Necesitas seleccionar muy bien a tu paciente. En el caso de la artrosis degenerativa o el desgaste articular, esta terapia es muy efectiva en los estadios iniciales, ya que reduce los periodos inflamatorios, mejora y calma los dolores, más no así en etapas avanzadas, como es una artrosis ya en un estado 3 o 4, donde hay una pérdida casi total del cartílago, donde puede actuar netamente como acción antiinflamatoria, pero la duración, el efecto ya es corto. Entonces hay que saber seleccionar al tipo de paciente, brindarle la técnica adecuada para tener resultados. No agarran, no hacemos campaña, vengan todos y uno por uno plasma para lo que tengan, ¿no? Como a veces se ve muchas veces en las redes sociales, es algo que a veces la Sociedad de Traumatología observa constantemente en las reuniones,
hay mucha publicidad, el boom de las redes sociales hace que, ¿no? Campaña de plasma rico en plaquetas, campaña de ozono, campaña de esto. No todos los pacientes pueden ser candidatos entonces para este tipo de terapias. Exactamente. Y también las medidas en que se las hacen. No sabemos los medios, si el médico es o no especialista. Muchas veces los que están haciendo no me gusta hablar mal de los colegas, pero a veces es precautelar la salud de los pacientes. Tiene que haber condiciones de esterilidad, de extracción de los biocomponentes, un laboratorio adecuado de bioquímica que haga el proceso con los estándares, las activaciones de estos procesos y especialmente las técnicas que hagamos, porque así como se invade, hay riesgos inflamatorios, infecciosos, daños o lesiones óseas e infecciones articulares que pueden llegar a agravar el estado del paciente. Doctor, explíquenos un poquitito para entender y para que las personas que nos están viendo puedan comprender cómo es que funciona esto. ¿Qué pasa? ¿Nos sacan sangre? ¿Esta sangre la llevan a un laboratorio? ¿Qué pasa en el laboratorio? ¿Qué es lo que tenemos como resultado y qué es lo que nos infiltran en el cuerpo? Ya. Bueno, dentro de la pregunta más o menos veo que está orientada a una de varias técnicas. ¿Qué es? Que es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Es la más común, la más conocida, fácil, tal vez la más accesible en muchas formas. Entonces, esto es la infiltración de los factores de crecimiento o tal vez los factores de cicatrización que normalmente tenemos circulando en la sangre. Ya. A ver, para que la gente entienda de manera fácil, cuando uno se hace una herida, empieza a sangrar, ¿no? Y mediante esa sangre empiezan a llegar mediante transmisores o sustancias neurotransmisoras información de que hay una lesión. Entonces, por la sangre y por ese lugar empiezan a llegar factores de coagulación, la formación de la trombina, la formación de la costra o las plaquetas, y todos esos tienen factores reparadores tisulares o de tejido. O sea, la función, una vez que hagan la costra, por así decirlo, es empezar a reparar la lesión que hay por dentro. Ya. Entonces empieza a llegar, todas esas células son ricas en esos factores. Ya. Entonces, tomando esa naturaleza reparadora del cuerpo, es que se ha hecho una técnica, que es sacar la sangre de la persona, dependiendo de la cantidad que necesitamos. Se hace un proceso en una centrifugadora a determinadas velocidades en base a lo que buscamos, porque hay plasma rico en plaquetas, pobre, factores de crecimiento, y en base a eso se hace el tiempo y la velocidad de la centrifugadora. Entonces, una vez obteniendo eso, se separa la parte roja de la sangre de la parte blanca, para que se entienda, la parte líquida. Se prepara, se hace la activación con algunos fármacos, como es el calcio especialmente, para que estas células empiecen a funcionar. Y con eso se selecciona el lugar de la lesión. Supone una ruptura muscular o tendinosa, una fractura que está tardando en sanar, una artrosis o desgaste articular, y se hace la infiltración ya de esa parte, de ese segmento de la sangre seleccionado. Como que le estamos poniendo la crema innata de la sangre a ese punto en específico. Exactamente, ¿no? Y obviamente, para no fallar, para darle en el lugar exacto, hacemos uso de este aparato que es la ecografía, donde podemos ver en tiempo real cómo ingresa la aguja, cómo nos ponemos en el lugar de la lesión y cómo va entrando el componente o el líquido que hemos seleccionado, para no fallar o dejar en lugares no deseados. De esta manera, con todo ese proceso, logramos o garantizamos, por así decirlo, una mayor satisfacción en el paciente, menos dolor por no pinchar en lugares inadecuados y una mayor tasa de recuperación de estas lesiones. Además de trabajar en el punto certero, doctor, que antes eso realmente era un lujo en medicina hablando, porque antes era como que iban a ciegas. Más o menos, más que a ciegas, dentro de la formación de estos procedimientos invasivos hay las referencias anatómicas, ¿no? Parte de estudiar medicina es saber de memoria dónde está cada cosa del cuerpo, por dónde pasa cada tendón, los espacios que generan o las referencias anatómicas. Entonces, antes de la llegada de estos aparatos, teníamos que hacer esto, pero a veces hay variaciones anatómicas de persona a persona, o esas personas que tienen lesiones ya tienen la anatomía diferente, y a veces tenías que llegar a la referencia, pinchar o sentir, por ejemplo, el hueso que has llegado, y eso ya genera mucho dolor.
Ahora, gracias a eso, no, vas al lugar exacto. Antes era como que chocabas y chocas a la derecha y entrabas. Era como que de memoria. Chocando, llegabas, pero ahora no, entras al lugar exacto, es menos dolor, mayor beneficio para los pacientes. ¿Y estos procedimientos están en este momento habilitados para usted, para que los pueda atender? Claro, actualmente en el consultorio, en la clínica donde yo trabajo, que es la clínica Los Lirios, tenemos dentro del área de traumatología que está bastante equipada y especializada, todo un equipo, tenemos el área de procedimientos, contamos con en total 3 ecógrafos, uno para el área de emergencias para hacer el rastrillaje. A veces vienen pacientes con lesiones musculares, dolor en la rodilla, dolor en el hombro, independiente que vienen a la consulta, ¿no? Anteriormente tenías que agarrar, hacer una orden, enviar ecografía de rodilla. Muchas veces ni en la misma institución, en otro lado, el ecografista estaba disponible, el paciente tenía que ir, programar, esperar un día, los resultados les entregaban a veces en 12 o 24 horas y volvía a la consulta, entonces había un poco de complejidad en todo eso, ¿no? El paciente tardaba mucho en tener los resultados, ¿no? Pero gracias a que ahora el artefacto que estamos hablando hoy día, que es el ecógrafo, está a la mano, y no solo de la especialidad de traumatología. Lo usan mucho los neumólogos, internistas, anestesiólogos para hacer muchos procedimientos. Entonces, a veces me vienen pacientes con dolores en rodilla, con inflamación, y es un derrame articular. Claro. Entonces, antes de hacer una punción a ciegas, hacemos un rastrillaje ecográfico, determinamos en dónde está coleccionado ese líquido, porque hay varios espacios en la rodilla, por así decirlo. Hacemos la punción en el espacio adecuado y drenamos. Calmamos el dolor de manera inmediata, no tiene que ir, volver, caminar, programar. Lo hacemos en esa manera, en el servicio de emergencias con ese nuestro ecógrafo, y obviamente con eso solucionamos estos dolores de los pacientes de manera inmediata. Luego tenemos una segunda área donde tenemos un ecógrafo de mayor característica, de mayor capacidad, más moderno, donde tenemos una imagen más clara, donde hacemos ya procedimientos un poco más específicos, invasivos, infiltraciones ecoguiadas a manguito rotador del hombro, por ejemplo, que es una patología muy común, o plasma rico en plaquetas en lesiones musculares y tendinosas, intralesionales. Entonces, tenemos esta área que es más limpia, más estéril, con más condiciones para poder hacer un procedimiento sin complicaciones. Y tenemos los ecógrafos portátiles que tenemos junto con el equipo que manejamos, que es el Trauma Team, que a veces vamos a dar ayuda al lugar de donde está el paciente, vamos a los campos deportivos, nos hacen llamada o ayuda a veces a los campeonatos, entonces hacemos los diagnósticos en ese momento para ver la gravedad de estas lesiones. Entonces tenemos toda esa capacidad, el laboratorio está activo y el personal totalmente capacitado, así que estamos brindando actualmente todas esas terapias en la clínica, en el consultorio con mi persona. Excelente, doctor. Podemos ver que hay bastante trabajo detrás de todo esto. Es una clínica que ha crecido mucho en muy poco tiempo, creo yo. Y pues nada, felicitarlo por el trabajo que viene realizando. Tal vez podría comentarnos de algún caso en específico referente a esto de medicina regenerativa, algún caso que haya sido como un reto para usted. Bueno, todos los casos son un reto, cada paciente tiene características propias, ¿no? Pero dentro de la medicina deportiva nos enfrentamos a algo. Pacientes que son deportistas de élite, que viven, a veces que son gente de cuales los equipos dependen de ellos para lograr una clasificación. Un delantero, por ejemplo. Exactamente. Me tocó atender a un par de jugadoras de la selección boliviana, de la selección de fútbol, que estaban prontas a un campeonato internacional y justo antes del viaje sufrieron varias lesiones, ¿no? Entonces el tiempo se nos acorta, entonces tenemos que ser a veces muy agresivos, combinar estas terapias y obviamente no somos solos, ¿no? Tenemos todo un gabinete o un equipo de fisioterapeutas y kinesiólogos. Entonces el reto real es acortar los tiempos de recuperación, evitar la pérdida o la rigidez articular en muchos casos y especialmente la masa muscular. Entonces son retos fuertes. Nos tocó un par de futbolistas con lesión de los ligamentos cruzados. El más común. De los más comunes, porque hay varios y obviamente eso también fue otro
reto de devolverlo en un corto tiempo, que no pierdan la masa muscular, que esté en poco tiempo reintegrado a la actividad deportiva. Entonces, cada paciente se convierte en un reto por los tiempos. Y bueno, el reto de siempre que cada uno lleva y que creo que nos toca como médicos es el día que te toca operar a tu familiar. Uy, no, qué triste. ¿Usted ha pasado por alguna situación así, doctor? Varias veces ya nos ha tocado, uno de esos a mi cuñado. Mi cuñado también futbolista profesional, ha jugado en San José, jugador de selección, ha jugado Copa Libertadores, así que le tocó romperse los ligamentos, también nos tocó operarlo, gracias a Dios con buenos resultados. Actualmente sigue jugando, pero ya no de una manera tan profesional. Lo También difícil debe ser edad. la presión de además saber que es familiar tuyo, ¿no? Es el miedo y la presión asociada a que algo pueda salir mal. En la medicina, a diferencia de otras ciencias, no es exacta. A veces 2 más 2 no da 4. Sí. Entre paciente y paciente, la misma técnica puede dar muy bien a este lado, pero a este lado no funcionar. Entonces, a veces tener ese miedo de que justo a tu familiar, a tu paciente, que es en ese momento tu paciente, algo pueda salir mal. Entonces, ese fue uno de los retos. Y otro de los retos que enfrenté hace poco fue que me tocó operar a mi papi. Wow. Mi papá tenía una artrosis severa en la cadera que ya le dificultaba el día a día, casi ya no podía caminar, ¿no? Y bueno, en casa de herrero dicen que hay cuchillo de palo, no quería operarse. Es que los papás, doctor, los papás no quieren hacer caso. No, ha preferido ir a otros lugares, otras terapias alternativas, pero no entendía que era para cirugía. Al final casi obligado lo tuve que operar y obviamente no entro solo, ¿no? Tienes un equipo porque también ahí te gana a veces el momento, la sensación, te puedes hasta bloquear. Entonces dentro de la especialidad siempre se intenta hacer una cirugía con una compañero o colega que sea de tu misma especialidad y que si en el caso de que pasara algo, él pueda concluirlas. Bueno, técnicamente no es que se haga, es una norma hoy en día. Claro. La norma del colegio médico indica que cualquier especialidad quirúrgica tiene que tener como segundo ayudante o segundo cirujano alguien de la misma especialidad con capacidad de terminar. Imagínate que me dio un infarto. Claro. Entonces no lo puedes dejar ahí. O sea, la presión misma, la tensión, el estrés. Exacto. Entonces obviamente cuando me tocó operar a mi papi conté con el apoyo de los colegas, muy amablemente lo hicimos. Todo procurando que quede milimétricamente bien y gracias a Dios salió bien. Hoy día está caminando ya mucho mejor. Son pocos meses de su recuperación, pero ya está andando prácticamente solo, sin apoyo y sin dolor, lo más especial, ¿no? Como dijimos, gran parte de nuestra especialidad en nuestro trabajo es aliviar los dolores y cambiar la vida. Excelente, doctor. Queremos felicitarlo por todo el trabajo que viene haciendo para la edad que tiene. Realmente estamos hablando de una trayectoria bastante amplia, de vasto conocimiento además. Y pues nada, hemos llegado al final del episodio. Tal vez algún consejo, algo que quiera comunicar a las personas. No, Paula, la verdad me siento muy halagado por tus últimas palabras, ¿no? Dice, para la edad que tienes, sí, la verdad me siento... Yo ya a punto en breve a cumplir 10 años de trayectoria profesional como traumatólogo y 15 años como médico cirujano, ¿no? Como te había comentado, salí muy jovencito del colegio, no perdí mucho tiempo, creo que fui de los especialistas más jóvenes a nivel de Bolivia, a mis 27 años ya era traumatólogo, entonces sí, actualmente todavía mucha gente me ve y en los primeros años fue difícil, te cuento, porque me veían, usted me va a operar, era una desconfianza. Yo siento que ese sería uno de los mayores retos en el ejercicio profesional, porque yo también he tenido la oportunidad de pasar por eso. ¿Usted me va a atender? Sí, o sea, llamen al especialista, yo soy el especialista. Entonces, creo que sí, ¿no? Y hoy en día estamos, a pesar de la juventud, creo que la aprovechamos porque intentamos usar esa juventud y esa energía para explorar, para innovar. No queremos quedarnos en lo antiguo, queremos ver opciones, queremos ver cosas novedosas en el área y arriesgarnos, ¿no? Que gracias a Dios los medios, el apoyo de la institución, como le digo y siempre realzo, que es la Clínica Los Lirios, donde yo me dedico de manera con exclusividad, con todo mi equipo, intentamos siempre hacer cosas novedosas para poder trabajar. Y bueno, agradecerte, me siento doblemente halagado y invitar a toda la gente, a la población que cuando tenga molestias, dolores o algo, acudan a un médico especialista, certificado. Hoy en día
la información y la desinformación están en un lugar común, que son las redes sociales. Y parece que el miedo a veces o la timidez que tenemos las generaciones antiguas, digo porque yo he crecido sin celular, en mi época había recién empezando el Nokia. Entonces tal vez tenemos aún el miedo de transmitir la información, como a veces gente que ni tiene ni los estudios, nada, la da libremente, y a veces gente que ni es del área, nada, parece que tuviera más pacientes que la gente que realmente está completamente formada. Pero el tiempo nos termina poniendo a cada uno en su lugar, y gracias a Dios estamos intentando hacer una atención, una medicina honesta, honrada, una medicina humana, que es lo más importante, y invito a la población siempre a informarse correctamente. Al final es su salud la que ponen en manos de otra persona. Definitivamente algo que rescatar, doctor. Hay que hacer nuestras consultas con médicos especialistas en el área, y obviamente estos los vamos a encontrar justamente en estos espacios. Es por eso que creamos estos espacios, para dar a conocer diferentes especialidades. Y le agradecemos, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente lo tenemos más adelante con algún otro tema. Y pues hemos llegado al final de este episodio. Esto ha sido Más Salud. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras diferentes plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. Hasta una próxima oportunidad.